tenemos probablemente el laboratorio estructural más exigente y grande del mundo. El único detalle es que es escala 1:1. Nuestra historia está marcada por grandes terremotos que no solo han puesto a prueba nuestras estructuras, sino también han impulsado el desarrollo de la ingeniería sísmica a nivel mundial. Porque en Chile no diseñamos solo para cumplir normas, diseñamos a partir de lo que realmente ocurre cuando la Tierra se mueve. Y justamente de eso queremos hablar hoy, de cómo ha evolucionado el diseño estructural, qué hemos aprendido del comportamiento real de la estructura y cuáles son los desafíos que vienen. Buenos días a todos, buenas tardes a todos, un minuto. Soy Filipe Correa y esto es Pulso Ingeniero y sean todos muy bienvenidos. Eh, este espacio es posible gracias al apoyo de PHC Ingeniería, donde trabajamos en la gestión y confiabilidad de activos estructurales y también de Vilari, con tecnologías innovadoras de monitoreo que permiten detectar tempranamente el comportamiento y deterioro en estructuras metálicas. Hoy nos acompaña Leonardo Mazzone. Voy a compartir agregar aquí al primer. Hola, Leo. Hola Ahí está. Filipe, ¿cómo estás? Ahí estamos. Bien, bien, Me todo veo, bien. ¿cierto? Yo, en los demás, yo creo que hay alguien que nos sople por el chat si se ve todo bien. Eh, Le quería. Oye, acá hay sol. Por fin. Por fin. A 3 días de la primavera, por fin tenemos sol. Un día de sol. Acá en Inglaterra. Allá me dijeron que está haciendo un poquito más de frío ya. Sí, pero hoy está agradable, pero si tenéis sol ahora tenéis que aprovecharlo porque no te va a durar mucho. Ah, Dios mío, qué terrible. Pero bueno, así es por acá. Oye, les quería contar a los que nos están viendo que, bueno, Leonardo Mazzone, ingeniero civil estructural, doctor en ingeniería sísmica de UCLA y actualmente se desempeña como gerente técnico de IDM. Cuenta con una destacada trayectoria en investigación, docencia y desarrollo aplicado, especialmente en el estudio del comportamiento sísmico de estructuras de hormigón armado. Leo, en Chile hemos tenido la oportunidad y también la responsabilidad de aprender de algunos de los terremotos más importantes del mundo. Y justamente eh, de eso queremos conversar hoy. Bueno, lo primero, agradecerte el tiempo de acompañarnos y poder compartir. Y bueno, y siempre he tenido súper buena disponibilidad para compartir conocimientos y experiencia con la comunidad. Así que queremos hacer un recorrido de cómo ha ido evolucionando el diseño estructural y qué es lo que se viene más adelante. Súper. Oye, El, gracias por la invitación, así que feliz de poder contar un poquitito desde mi perspectiva, digamos, tanto cómo llegué a estos pasos, digamos, y las cosas que hemos ido empujando, digamos, en términos de desarrollo de la ingeniería. en ese sentido, también les queremos, para hacerlo un poquito más interactivo, les queremos pedir a los colegas que están conectados que nos vayan dejando desde los comentarios, preguntas, chat o también ahí en las redes sociales para poder irlos integrando en la conversación. Por ejemplo, ahí manda saludos Víctor Palma. Así que si nos podéis decir, Víctor, desde dónde nos está viendo. Eh, Saludos también de Héctor Navarrete, de Lena Ingeniería. Dicen que se ve bien. Ya, súper. Así que estamos bien, estamos bien. Buen Me ha, síntoma. pas- me ha pasado que llevo 5 minutos hablando solo y no me escucha nadie, pero bueno, es parte de salir en vivo y en directo. Víctor ahí dice que es de DRA Global Chile. También está Francisco González, también saludos desde DRA Global. Alejandro Espinosa, buenas tardes, colegas. Y Felipe Cordero, muchos saludos a ambos. Desde Montreal nos están viendo, desde Montreal. Uy, Felipe fue alumno mío, hace años atrás. Hace un par de años atrás. Hernán Urra desde el IDIEM, ahí al ladito. Hernán Sí, está al tal ladito. cual. Sí, sí, pues así dice el Felipe, dice que fue alumno tuyo. Oye, partamos por el origen, pues. Como dice, por el principio. ¿Cómo nace tu interés por la ingeniería estructural? Sí, Oye, piola. buena Piola. pregunta. Compleja, compleja. De hecho, pasé hace muy poquitito por las mismas preguntas porque mi hija, la más grande, está estudiando ingeniería hace,
¿cuánto? 5 meses atrás tuvo que tomar la misma decisión. Y me preguntaba las mismas cuestiones, digamos, o sea, ¿cómo decidiste meterte, digamos, al área estructural? Ella está entrando a la parte hidráulica en este momento. Y en realidad está súper relacionado con las capacidades que tiene uno en el área estructural de tomar decisiones, o sea, de hacer un diseño. No todas las ingenierías, al menos en Chile, digamos, no todas las ingenierías tienen esa virtud de que uno, digamos, está en la toma de decisiones en los diseños. ¿Ya? Hay algunas ingenierías que probablemente puedan ser tal vez más nuevas, más sofisticadas que la ingeniería civil, en términos generales, pero es de las pocas uno donde uno, digamos, termina con un dibujo que se construye. ¿Ya? Muchas de las ingenierías son ingenierías que vienen armadas de fuera, donde uno tiene poco muñequeo, digamos, en términos de diseño, y esas son las cosas que me entusiasmaron. ¿Ya? Y por eso fui por ese lado. Aquí tenemos, ya somos una disciplina que se puede transformar rápidamente en cosas reales, cosas tangibles. Eh, y en ese sentido, porque tú a muy corta edad partiste, agarraste todas tus cosas y partiste a UCLA, Tal cual. una experiencia enorme. O sea, ¿alcanzaste a trabajar en Chile o te fuiste al tiro? Alcancé a trabajar, de hecho yo trabajé en IBM primero, antes de meterme en la academia, digamos. Yo partí en IBM, estamos hablando del año noventa y No, no, no nueve hay, no hay para qué sacar esas cuentas ya. No, yo ya 99, trato de no no tengo sacarlas, no tiene ni un no sentido. no tengo ni una tabla de decir que empecé a trabajar el milenio pasado, como me lo recuerdan hijas y familiares Gratamente. recurrentemente. No, cuando dice, ¿cuándo Efectivamente, naciste? Uno dice, nací en 1900 y ahí ya la cagaste. Ya partimos sí, mal. efectivamente empecé a trabajar el milenio pasado y partí en IBM y al poquito rato empecé a trabajar en cuestiones relacionadas con el laboratorio. Y ahí es donde me hizo un poquitito de clic y dije, ¿sabes qué? Me gusta la cuestión experimental. Y en temas relacionados con hormigón veía que había poco información experimental de diseño. ¿Ah? Había poco literatura local. ¿Ya? Y dije, ¿sabes qué? Esas son cuestiones que me entusiasman, es algo que me gustaría hacer. Yo creo que ya algo así como un año trabajando, algo por el estilo. Y de ahí se abrió un cargo académico y ahí partí por ese lado y dije, ya, me voy a ir a hacer el doctorado afuera. Llegaba un año y tanto. Yo creo que antes de los 2 años de haber estado, de haberme titulado y haber empezado a trabajar, yo ya me había ido, digamos, ¿ya? Pero la decisión se tomó, yo creo que sí, a los 6 meses, al año que había empezado a trabajar. ¿Cuánto tiempo estuviste allá en Los Ángeles? Casi 5 años, Cinco. 4 años y medio, algo por ahí. Le hiciste rapidito. Eh, Sí, sí, po. Bonita ciudad. es Bonita ciudad. extraordinario. Rico lugar No, buen para clima. vivir, hay de todo. Si uno se A, a, acostumbra, digamos, a al que tenéis que 25 andar en minutos de auto la para todos playa. lados, No, claro. todo bien. Quieres ir a A comprar a los la seis esquina, tienes meses, que ir en auto. yo creo que a los 2 meses, yo en principio, típico uno se mueve de locomoción colectiva, no sé qué, y a los 2 meses tú te das cuenta que al menos en Los Ángeles, poca chance de sobrevivir sin auto. Poca Ni una, chance, ni una. poca chance. Yo lo que encontraba genial de esa ciudad es que las calles se llaman igual durante todo el rato. Poder agarrar, aunque te perdiera y agarráis, te cruzáis con Figueroa y estáis listos. Decía, ya, aquí me ubiqué. Aquí me ubiqué. Yo sé que de aquí, de Pasadena a Santa Mónica, en algún minuto van a aparecer. No, en más lugares, o sea, UCLA, que es la universidad donde yo está metido en los barrios, digamos, de los más acomodados de Los Ángeles. Obviamente uno vivía bien alejado de eso, así que te teníais que mover en auto si no te queríais demorar 1 hora en llegar. Pero tenía ya, a media hora tenía la playa. Eh, Eh, a otra media hora, por otro lado, tenía el cerro, lugares para pasear, lugares para recorrer, para hacer de todo. Te quería ir a un parque, de los parques importantes, los tenía a minutos. ¿No? Y eso, sin conversar, digamos, de todo lo que tiene que ver con la parte técnica, digamos, de las universidades, que además no es la única que hay en Los Ángeles. Y en las cercanías tenía otras universidades grandes, digamos, si tú querías ir a una conferencia, sí, estás ahí en San Francisco, te tomás un avión de, no sé, 1 hora, un poquito más de 1 hora, si queréis manejarte por ahí 6 horas.
No, Entonces, y esa ruta ¿cómo se llama? La Highway One. No, la PCH maravillosa One, ruta. sí, extraordinario. Maravillosa Sí. ruta. Oye, ¿cómo has visto que ha evolucionado esto desde de estos últimos ya 20, 30 años de carrera entre profesional y académica? ¿Cómo era ese mundo cuando partiste a cómo está este mundo de hoy día? A ver, cuando yo me fui era una época distinta, al menos para Chile, ¿no? Donde la gente con doctorado que lo había hecho fuera era, digamos, tomado con un puñado de la mano, digamos. Era difícil conseguir gente con doctorado. De hecho, yo me fui en un programa de estos que uno se iba, entre comillas, contratado por la universidad para volver. Eh, Hoy día es algo bastante más común, ¿ya? Desde ese punto de vista, digamos, yo creo que uno se encuentra con mucha más gente en términos de volumen, ¿no? Gente en la academia o en la industria, digamos, con estudios de posgrado, y eso nos pone, al menos como país, digamos, a un nivel bien alto. Después del terremoto del 2010, yo me acuerdo haber tenido muchas discusiones de cuáles fueron los problemas o qué gatilló el daño, y discusiones que para mí eran conceptos bien conocidos, fundamentales, tú veías que no eran transversales. ¿A cuánto estamos? Aquí 16 años del terremoto del 2010 y las conversaciones son muy distintas. O sea, yo diría que el nivel que uno ve en Chile hoy día en términos de ingeniería, estoy pensando en la estructural, es bien alto. Y yo diría que es bien competente con los de afuera. Oye, pero ahí tú mencionaste que partiste en el laboratorio, entonces me interesaría explorar un poquito más qué rol ha tenido esa investigación pero experimental. Eh, por ejemplo, Oye, porque no sé si todos los que nos están viendo han tenido la oportunidad de visitar el laboratorio de IDM, cómo ha cambiado, cómo ha crecido y las herramientas que ahora disponen para hacer ensayos experimentales. sí. Mira, para mí era algo fundamental, digamos. O sea, para mí era un bichito, digamos, esto de meterme en entender, digamos, cómo se comportaban los elementos estructurales. Que en el fondo no saliera solo de los libros, de la literatura o de los montón de supuestos que uno usa, digamos, en el diseño. Y yo cuando me fui afuera, digamos, ese era mi primer objetivo, o sea, un trabajo experimental y al final mi trabajo fue mitad experimental, mitad analítico, digamos, desarrollé el modelo. A la vuelta, más o menos, seguí más o menos la misma línea, desarrollando modelo y trabajo experimental, pero desarrollamos o actualizamos o mejoramos las condiciones del laboratorio, estoy hablando de la parte estructural. Un laboratorio que ahora tiene, digamos, una losa de reacción, muro de reacción, un laboratorio que lo actualizamos unos 10 años atrás. Hay una participación ahí de ingeniería civil con IBM. En ese minuto yo estaba en ingeniería civil, ahora estoy por el otro lado también con una batita en ingeniería civil. Como dice, Entonces, un laboratorio bien. ¿Cómo? remodelaste la casa y te cambiaste. Sí, sí, pues ahora ocupo los dos lados. Está bien. Entonces, Oye, es un laboratorio que se actualizó, tiene buenas capacidades y así ocurre con otros laboratorios. Geotecnia, tengo un laboratorio bien grande que ni bien. Pero para mí el laboratorio es una cuestión fundamental porque al final de cuentas, cuando uno desarrolla modelos, el modelo es una conceptualización física, pero si no la validáis, está en el aire. un modelo. Una buena Sí, idea. sí, Una es buena una súper aproximación buena física. idea, un súper buen supuesto. Entonces, yo complementaba las dos cuestiones, digamos, la parte experimental con la parte analítica. Oye, ¿se puede visitar el laboratorio? Sí, 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 no hay Y Yo, problema. te- yo, yo Cosa estoy que haciendo las preguntas que me soplan por internet. ¿Sí, no, se puede? ni un problema, se pueden coordinar ahí conmigo, yo los puedo mandar ahí con la gente, digamos, que tiene a cargo el laboratorio y podemos hacer una visita. Hay hartas cuestiones que están andando, digamos, de trabajo experimental, de proyectos de investigación que tenemos en conjunto con ingeniería civil, más las cosas que así bien, digamos, de ensayos habituales. Oye, voy a aprovechar de nos manda saludos Gabriel Canales desde Concepción, de Macro Steel. Saludos ahí a Gabriel. Alejandro Espinosa dice, buena frase con respecto a la que es un dibujo que se construye, dice, y que para él también fue lo que definió su decisión de dedicarse a estructura, que se Sí, materializara los diseños. tal cual. Y Felipe dice que sigue haciendo patria, dice que lleva 3 años en Monreal sin auto. Ya, pero en Canadá, ya bueno, está bien. Pero dice que tiene un oso de regalo. Sí, no.
Sí, Montreal es otro tamaño de ciudad. Mm, sí, po, Ahora, ahí tenéis que caminar por debajo de los edificios y en el subterráneo, porque si no te congeláis en invierno. sí. No, dice Felipe que usa auto común. Dice que no hace trampa, es decir, no es dueño de un auto, pero sí anda en auto. Dice que es una ciudad harto más chica que Los Ángeles. Oye, también manda saludos Matías Hernández de Lint. También está en Concepción, nos están viendo desde Concepción. Súper. Desde Concepción nos está viendo. Oye, con respecto, entonces, lo que hemos visto que, ya, entonces la disciplina ha ido avanzando desde un cálculo, no sé, hacia una comprensión más profunda, es decir, tenemos por lo que entiendo, tenemos una masa crítica más grande en este minuto a nivel de estructura. Antes había menos personas o menos colegas que se habían capacitado afuera, ahora la masa crítica es mayor. Las conversaciones a nivel normativo. Nosotros no sé si nos podéis contar hace cuántos años tenemos presencia permanente en el ACI 318, que es un punto súper relevante que no sé si todos lo tienen claro acá. Oye, mira, ¿desde cuándo? No lo sé. Yo participé activamente en la CI del 2014 al 2019 para la edición que se desarrolló de la CI 318-2019. Después no he tenido una participación directa, ha sido más esporádica con el ACI, digamos, por cuestiones de tiempo y agenda. Y efectivamente ahí yo participé, digamos, digamos, dando mis sugerencias, digamos, para modificaciones en el grupo que me tocó participar. Pero participa más gente desde Chile. Fernando lleva no sé cuánto, Fernando Yañez, digamos, el director de IEN, lleva muchísimos años participando de la CI. Ha participado gente desde el área de materiales. Matías Hugo de la Católica también ha participado desde el punto de vista del área estructural. Y no recuerdo más gente de Chile, pero deben haber probablemente algunos otros nombres. Augusto Holmberg también ha participado eh, por varios años y algunos por ahí también que han estado esporádicamente yendo. Así que yo creo que hemos tenido harta voz allá. De todas maneras, si uno lo mira, digamos, en términos locales, el ACI obviamente es la norma madre o base, digamos, del diseño de estructuras del Unión hoy día. Yo dirijo el grupo de la 430, que es la norma chilena, y hoy día nosotros estamos desarrollando nuestra norma que en la parte estática usa el ACI como norma base, pero todo lo que tiene que ver con diseño sísmico nos estamos empezando a desviar un poquitito del ACI. No porque seamos especiales, no porque nos creamos superestrellas, sino que porque hay efectivamente diferencia en la concepción del diseño que nos obligan un poquitito a correr, ¿no? Y en la parte de diseño de muro, ahí tenemos un capítulo que va a ser completamente nuevo. En este minuto estamos todavía en la etapa de la edición, de modificaciones de los comentarios que tuvimos para la etapa inicial. Y yo creo que en una de esas, en unos meses más, tenemos norma nueva. El, yo creo que el punto es súper relevante, que básicamente, si hay algo que ha marcado nuestra profesión acá en Chile, son los tipos de terremotos que tenemos. El tipo de terremoto y nuestra forma de diseñar y construir, porque no solo diseñar, sino que, eh, no sé, a nadie se le ocurriría volar un muro estructural. Aunque no tengáis conocimiento de estructura, nadie te va a hacer un hoyo en un muro estructural. No, 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 como que como que en el conocimiento colectivo no está esa posibilidad. Como que es muy difícil que alguien se atreva. Hay harto respeto con respecto a los elementos sismo resistentes, pero ha sido propio de aprendizaje a punta de terremoto. Y ahí voy a la siguiente pregunta, que es, ¿cuáles serían como las principales lecciones que hemos aprendido de estos terremotos recientes? Mira, 2010 el o... terremoto, el Sí. 2010 yo diría que el que marca un hito. Si uno mira bien para atrás, el 85 nos llevó a que siguiéramos haciendo las cosas como se estaban haciendo, cambios estructurales, digamos, en términos del diseño de hormigón armado, no tuvo un impacto grande. Pero el 2010 nos pegó un tirón de oreja, pues. Nos dijo, ¿sabe qué? Están súper bonitos sus edificios, digamos, estructurados en muro, con una buena densidad de muro, lo que implica, digamos, demanda de desplazamiento de techo baja y poco daño,
pero si usted no pone confinamiento, cuando uno sobrepasa la componente, la capacidad elástica, esta cuestión va a empezar a sufrir daño. Entonces nos mandó a recordar de que idealmente deberíamos tener un buen confinamiento, detallamiento de los bordes de muros, muy parecido a lo que uno hace con una columna, digamos. Ese fue un tirón de oreja. Ahora, nosotros en la versión de la NSH 430 del 2008 ya se había incorporado eso, pero lamentablemente entre que aparece un diseño, se construye, no teníamos ningún edificio con ese tipo de detallamiento. Entonces, el cambio, el primero, el directo, era más o menos evidente el detallamiento, pero han aparecido muchas más cosas, porque empezaron a aparecer los cuestionamientos, bueno, ¿qué pasa ahora con las discontinuidades? ¿Qué pasa con estos muritos que tienen un recrecivo y se forma un muro bandera? ¿Se comportan igual? ¿Son distintos? ¿Qué pasa si tenemos abertura? Eh, entonces, yo creo que hemos empujado en estos últimos poco más de 15 años tanto en cuestiones analíticas, experimentales, de decir, ¿sabe qué? El ACI está bien, nos da un buen lineamiento, pero esto tal vez debería ser distinto porque nosotros esperamos que nuestras demandas de desplazamiento sean más chicas. Eso significa que las largos de las rótulas plásticas, o sea, la zona donde se podría dañar la estructura, probablemente va a estar más acotada en nuestros casos y por lo tanto deberíamos usar ecuaciones un poco diferentes. La geometría de los muros son complejas. Los americanos, que es donde tenemos nuestra norma base, son habitualmente muros o es rectangular, o es cajón. Y para de contar, tú pescas un edificio, digamos, habitacional y esta cuestión es un, ¿cómo se llama? Un laberinto por dentro. Una espina de Entonces, cuando pescado, tenéis un algo. laberinto, tenéis que tener soluciones a todo. Entonces, nos ha empujado a entender mejor nuestra estructura. Y si tuvieras que hacer elegir, como por ejemplo, cuáles son las brechas entre el diseño y la realidad, así como los puntos que donde todavía nos falta, donde tenemos nuestras zonas grises, donde tenemos nuestras zonas grises, porque el terremoto mostró el confinamiento de cabeza de muro, lo- nos mostró la zona de José Cris, tuvimos que llevar luz inmediatamente por los Sí. efectos del terremoto, pero todavía quedan zonas grises, todavía quedan algunas zonas grises. ¿Cuáles según tú son Sí, esas zonas mira, donde deberíamos poner un poco más de atención? yo creo que una de las que estamos atacando hoy día, que tiene relación con esas zonas donde el terremoto nos mostró un poquitito, pero no fue tan evidente como con el borde de muro, tiene que ver, por ejemplo, con cuáles son las demandas reales de corte sobre las estructuras, entre otras cosas. Y ahí es donde empiezan a aparecer los conceptos de diseño por capacidad, que lo que busca es decir, ¿sabe qué? La estructura ahora podría incursionar en el rango elástico, podría dañarse, y por lo tanto las estimaciones de carga que sacamos de los modelos lineales podrían quedarse cortas. ¿Sí? Hoy día en la norma, en la versión que tenemos de borrador de la 430, estamos incluyendo esas cosas, ¿ya? Pero de todas maneras uno dice, bueno, esta norma sigue siendo una norma prescriptiva y usamos herramientas lo más simple por un lado posible, pero por otro lado, digamos, que sean eficaces en evitar ese tipo de problemas. Pero hoy día hay herramientas que nos podrían tal vez dar más luces de cómo se comporta la estructura. O sea, uno puede tener modelos sofisticados de la estructura, un modelo no lineal, uno puede empezar a meterse con diseño basado por comportamiento. O sea, hay camino todavía de crecimiento en la ingeniería para que empujemos a asegurar mejores estructuras. Y en ese punto, eh, tú que estuviste afuera por unos años en una gran universidad, en un tremendo laboratorio, ¿cuál sería el rol que ha tenido este muro clásico chileno, este muro de hormigón armado con malla de repartición, enfierrado, pero el muro corte, pues, nuestro clásico, que, ojo, es que aquí voy con la pregunta, que para nosotros es súper normal, pero afuera no es normal, po. No es normal llenar de hormigón el paño completo, po. Lo normal uno cuando ve Sí. edificios afuera ve columna y viga, no ve estos paños llenos de hormigón. Entonces, Sí, pues no, sí, ese, bueno, es atípico, ¿no? Para empezar la conversa, ¿sí? es atípico. Si uno va, por ejemplo, mira, yo he ido de hecho ahora voy a la CI en la próxima semana, que tiene la convención. Y voy a ir a contar un poquitito, digamos, de qué es lo que estamos adaptando nosotros de la CI, qué es lo que estamos tomando y qué es lo que en el fondo estamos modificando. Y me voy a centrar evidentemente en la parte de muro, digamos, que es como el eje central.
Si voy a Europa, y he ido a un par de conferencias a Europa, cuando yo les hablo de diseño muro, les hablo de los modelos, me quedan mirando con cara de, ¿qué es esa cuestión que es lo que es? O sea, ¿para qué la necesito? La edificación en altura prácticamente no existe en Europa, son muy pocos los lugares, digamos, que tienen edificación en altura. Ellos tienen otras preocupaciones, de la estructura patrimonial, de cómo puedo modelar las piedras que están apiladas una a la otra, digamos, para que no se me vengan abajo los castillos, cosas de ese estilo. Digamos. Es un poquitito caricaturizando la cuestión nomás, Claro, digamos, pero el muro de Adriano. tienen otros problemas, ¿cierto? Tienen otros problemas, digamos, desde el punto de vista estructural. Si yo voy a Estados Unidos, a las conferencias en las que he estado en el último tiempo, efectivamente a ellos les preocupa más, les importa más porque tienen edificios en altura, lo mismo pasa con China y con algunos otros países, en Asia también. A ellos les preocupa un poquitito más el edificio en altura, pero no, yo voy, no sé, por Los Ángeles y ellos hablan de edificio en altura, pero tú te vayas a distintos distritos, distintas comunas, no sé, pues Culver City o algunos distritos de Los Ángeles, y uno ve la zona comercial, sí, pues ya hay 10, 20, 30, 50 edificios juntos, pero yo salgo de ahí y el resto son casas. O sea, Solución es baja. el edificio habitacional que tenemos nosotros no es común en lugares como Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, probablemente si uno mira en términos de densidad de edificación, capaz que tengamos densidad de edificación en edificios más alta en Chile que, por ejemplo, Estados Unidos. Entonces, para ello, a pesar de que el edificio muro es algo que también han estudiado y le han metido harto análisis, ensayo y todo el cuento, no es probablemente el del día a día. O sea, la solución habitacional va por otro lado. El Felipe Cordero dice que allá en Monreal ocurre algo similar. Una concentración de edificios y el resto de la ciudad es baja. Es- Es baja. Exacto, habitualmente es como la estructura de 3 pisos, de tipo townhouse o algo similar, digamos, y no sale mucho de ello de la casa individual, digamos, de un piso. Y en ese punto, ya, asumiendo que el O sea, muro, espérate, muro tradicional. y con eso quiero ir en el fondo que por mucho que nosotros podamos mirar afuera y estudiar la cuestión, pucha, no, tenemos que darnos cuenta que a veces el problema también es bien nuestro, digamos. O sea, no necesariamente lo vamos a ver siempre afuera y vamos a poder llegar y, entre comillas, copiar una solución, digamos, y adoptarla. Tenemos que pensar que también tenemos que desarrollar nuestro propio conocimiento porque son problemas locales. Pues llega un minuto en que ya llegaste a la frontera y de ahí ya no hay nadie más delante de la fila. Hay que desarrollar cultura y conocimiento propio nomás, que es Tal el cual. siguiente paso. Y en ese punto, ¿cómo son las capacidades ahí en el laboratorio para ensayos de muro? Porque eso es algo que siempre, no sé, pues uno lo escucha de manera recurrente, que no tenemos un pistón hidráulico para someter a un muro a un ensayo más parecido a un terremoto real. Básicamente le hacemos un ensayo de carga lateral, pero no tenemos una maquinita que lo pueda sangolotear así, Sí. como lo hace un O sea, terremoto. sí, hay obviamente distintas escalas de laboratorio, ¿no? Hoy día, desde el punto de vista, digamos, estructural, y esa ya es, en mi opinión, en términos de conocimiento, como yo me dedicaba más a ensayos a rotura, entender cómo funciona el sistema estructural y los elementos estructurales, cuando uno tiene equipamiento con ensayos pseudoestáticos, yo te diría que probablemente eso nos resuelva el 90% de los problemas más relevantes. Nos permite, digamos, entender cuál es el modo de falla, cómo se concentran las deformaciones, cómo se transmite la carga entre elementos, si es que uno ensaya, digamos, un sistema constructivo y no solamente un elemento. Que son cosas que muchas de esas nosotros no las conocíamos. Entonces, si yo pesco un laboratorio como el que tenemos acá, por ejemplo, y hay muchos similares en Chile, y aplicamos una carga cuasi estática, si tenemos un laboratorio donde podemos encargar muros de 3 metros de altura o algo similar, que es lo que habitualmente hacemos nosotros, es suficiente para entender el comportamiento. Hemos ensayado también sistemas acoplados,
Fabián estuvo ensayando unos muros con losa y con vigas de acople, o sea, ya no ensayamos solamente el elemento, sino que el sistema estructural, lo mismo unión de muros con losa. Cuando uno ya puede estudiar eso a nivel de sistemas estructurales con cargas cuasi estáticas, resolviste el 90% de las dudas. ¿Qué cosa uno no puede resolver con un sistema cuasi estático? Es, bueno, cuál es el amortiguamiento, si hay efectos, digamos, dinámicos que transmiten las cargas de un lado para el otro. Pero ahí es donde también nos podemos ayudar, digamos, de modelos estructurales, digamos, para entender la dinámica del sistema. Pero desde el punto de vista de cambio de rigidez, modos de falla, distribución de daño en los elementos estructurales, en los sistemas, con ensayos cuasi estáticos, no tiene harto conocimiento, digamos, que, como te digo, hace 20 años atrás no teníamos. O sea, yo pesco la 430 hoy día, yo creo que es un logro, digamos, a nivel nacional. Yo pesco la 430 hoy día en el borrador que tenemos, y hoy día tenemos referencias de 20 y tantas artículos relacionados con trabajos que se han desarrollado en Chile, más normativa chilena que nosotros también estamos referenciando como 430. O sea, hay conocimiento que se ha ido desarrollando localmente y que hemos empujado a que se use, digamos, en el diseño. ¿Y capacidad de exportación de ese conocimiento? Mira, nos miran harto, al menos desde Latinoamérica, porque están en situaciones similares. El Tienen, cordón andino. por un lado, digamos, tenemos todo el cordón de fuego, digamos, que tienen terremotos subductivos similares a los nuestros y periódicos, que es la otra variable que uno no se le puede olvidar nunca. O sea, uno tiene que pensar, aquí me van a colgar la gente que se dedica a la dinámica probabilística y todo ese tipo de cuestiones. Pueden tirarme todos los tomates que quieran, digamos, pero en Chile estructura que uno diseñe va a pasar por un terremoto y si uno tiene una buena cantidad de años de ingeniería lo va a ver, digamos. ¿Eh? O Así sea, que, ¿cómo es certero, digamos, que nos vamos a encontrar con un terremoto fuerte en la vía, no estoy hablando de la vía útil de la estructura, estoy hablando de la vía del diseñador, digamos, no, o de los dice que usuarios del edificio, digamos. en promedio un chileno sufre 3 terremotos grandes en su vida. ¿Sí? Se come tres, Exactamente. tres Chuta, chancacazos de los ya buenos. me está empezando a asustar, llevo dos. Sí, no, si falta uno. Sí. No, si tú miráis para atrás, los que tienen. Si uno corre la ventana a tiempo en 70 80 años y te comiste tres, pues. ¿Eh? Hay, normalmente hay uno Entonces, que. Hay uno fuerte y los otros dos un poquito más lejanos, pero sí, son entonces, tres de intensidad cuan- grande. cuan- cuando uno piensa en esas cuestiones, tú te das cuenta que lo que estamos desarrollando hoy día, lo que estamos empujando, los ensayos, todo ese tipo de cuestiones, nos van a llevar a estructuras más seguras. Si yo miro Latinoamérica, yo he ido a charlas a varios lugares. De hecho, hay una que me pidieron una vez en Bolivia que no pude ir por justo apareció el COVID, tenía pasajes para un mes después y se transformó en una charla online, digamos. Hoy día está más cómodo hacer las cosas online. Tú ni siquiera estás por acá cerca, digamos, y podemos tener esta interacción. Pero, por ejemplo, en Perú tienen el problema, y en Colombia es muy parecido. Perú y Colombia tienen lo que le llaman, en un lado le llaman la construcción industrializada, y en el otro lado le llaman algo así como los muros de baja, ¿cómo le llaman? Muros de baja capacidad de formación o capacidad limitada. O sea, ellos están trabajando hoy día, tienen muchos edificios construidos tanto en Colombia como en Perú, edificios de muro, hasta ahí somos parecidos, pero son muros de 10 centímetros de espesor. Nosotros partimos los 20 y si estamos hablando de confinamiento empezamos a hablar de 30. ¿Sí? 10 centímetros de espesor con malla habitualmente central porque no tenéis mucho que hacer No da, pues. ahí. Poco detallamiento de borde porque tampoco da. Y por lo tanto tiene la duda si las estructuras van a funcionar bien o no, digamos. En Medellín tuvieron varios edificios donde tuvieron que desalojar la zona porque terminó colapsando un edificio sin terremoto. Y alcanzaron a sacar a la gente antes que el edificio colapsara. Entonces, tienen problemas similares, están buscando soluciones también asociadas a muros y están viendo cómo se las arreglan para poder adaptar lo que la industria les empuja, digamos, que es el muro delgado y que no necesariamente se va a comportar tan bien como los nuestros, digamos.
Sí, sí, otro presupuesto también. Sí, ahora las necesidades de muro, la última charla que fui a dar, que fue el año pasado, si no me equivoco, en Lima, ellos están trabajando con densidades similares a las nuestras, o sea, la cantidad de muro por área de planta es parecida a la nuestra y eso los podría mantener dentro de rangos razonables en términos de demanda de desplazamiento, porque si tenemos una buena cantidad de muros, rigidizamos el edificio y eso hace que el edificio se mueva poco, Muy digamos, poco. con los terremotos. Y si se Y mueve poco, es poco daño. así dicen. Entonces, efectivamente, yo creo que ahí ellos también están mirando lo que estamos haciendo, hemos interactuado harto. De hecho, en la reunión que tengo a las 6 la próxima semana, van de varios lados, van de México, de Colombia, de Argentina y de no me acuerdo dónde más. Creo que alguien se me está quedando ahí en el tintero y ahí aparece esta interacción, digamos, de entender cómo funcionan uno y cómo funcionan otro. Oye, siguiendo la misma línea, ahí el Nanurra de IDIEM dice que en IDIEM, en el área de estructura y peritaje, contamos con el servicio de plan de aseguramiento e integridad estructural, cuyo objetivo es preservar el estado de operación objetivo de la estructura durante su vida útil, a través de un programa de inspección y mantenimiento que permite la detección y corrección temprana de fallas. Al que le interese le puedo enviar más información y reunirnos para ver cómo podemos colaborar. Eh, Pasó el comercial, yo lo leí, así que Está ahí está bien, el no, mail no, del no NAN. fui yo, ojo que no fui yo. Está bien, está bien, está No. bien. Está el mail del NAN en nan.ur@idien.cl. Sí, la idea de este espacio es generar transferencia de conocimiento y mostrarle a los colegas que hay soluciones en el mercado, que tenemos soluciones disponibles, porque eh, a veces, no sé, ¿por qué sacamos con tener un superproducto si no lo conoce el mercado? Sí, el primer trabajo es que lo conozcan, que está Sí, la alternativa. nosotros, o sea, como te mencionaba, una cosa es el ensayo, pero uno cuando llega al ensayo es porque tiene que estudiar algo muy, muy, muy particular y específico. Pero no, digamos, permanentemente nos piden hacer peritaje, digamos, para ver daños en sistemas estructurales, monitoreo de estructura. Así que son cuestiones, digamos, herramientas que hoy día uno tiene, digamos, para ver cómo se está comportando el sistema estructural y la gama es amplia, digamos, y el diseño habitualmente es el primer paso. Un diseño bien hecho habitualmente va a tener pocos problemas, pero a veces nos encontramos con sorpresas y hay que usar otras herramientas para ver, digamos, como cualquier medio, ponerle el estetoscopio y ver cómo anda. Sí, pues yo bueno, don Tomás a mí me decía cuando estaba allá en la universidad que si se ve bien, lo más seguro es que esté bien, porque el cálculo aguanta todo, pues. Tú Sí, puedes, a través de artilugios matemáticos o físicos, podéis demostrar que la cuestión funciona, pero cuando algo no se ve natural, la descarga no se ve lógica, el flujo de energía o el flujo de fuerza no se ve razonable, por mucho que la memoria cálculo diga que aguanta, no sé, hay algo ahí que conviene revisar. Hoy aprovecho de recordarle a quienes están conectados que pueden dejar sus preguntas y comentarios en el chat o en las redes sociales para que vayamos incorporándolo en la conversación. El Alejandro Espinosa dice que como santiaguino tiene el del 85 y el 2010. Le falta uno. Oye, y en esa misma línea, hoy vemos tecnología, ahora me toca a mí el comercial porque y en esa misma línea, hoy vemos cómo tecnologías como la de Villary empieza a permitirnos observar en tiempo real el comportamiento de la estructura, algo que hace algunos años simplemente no era posible. Villary es un sistema de alerta temprana de fisuras en estructuras metálicas. Y también está nuestra pregunta, ¿cómo entendemos el comportamiento real de las estructuras? Y para eso tenemos un evento en septiembre, donde vamos a profundizar en ese tema, que es Mirada 26, donde se busca conectar investigación, industria, operación en torno a la gestión de activos estructurales. www.mirade.26, ahí pueden obtener toda la información. Que también nos pueden seguir a través de redes sociales. Los esperamos ver a todos allá en septiembre. Ahí nos juntamos como comunidad eh, a compartir dolor. Si uno básicamente es compartir dolor y buscar respuestas comunes.
yo creo que lo que más rescato es el tema de que el terremoto sigue siendo nuestro gran evaluador. Es decir, nosotros diseñamos, generamos conocimiento, hacemos innovación, pero de vez en cuando viene un terremoto y ese es el examen final. Pues no, ahí no hay explicaciones, no hay como, deme 5 minutos más. Pues no, Es nuestro sabemos termómetro. sabemos que la estructura va a sufrir un terremoto. La duda es cuándo y cuánto, pero el día que llegue, uno dice, ojalá se haya construido lo más parecido a como decía el plano, y ojalá los supuestos que usé para calcular se cumplan, porque uno asume un montón de simplificaciones cuando calcula. Eh, y ahora, y si miramos hacia adelante, miramos hacia allá, ahora miremos ya a futuro, así, soñemos un rato. ¿Cuáles crees que son los principales desafíos de la disciplina? Uy, buena pregunta. A ver, en este minuto, si yo lo miro desde el punto de vista así, tal vez no tan amplio, digamos, pues si lo miro en términos amplios, hoy día están los desafíos de usar tecnología, ¿no? Eh, Hoy día tenemos herramientas, digamos, para poder hacer levantamiento de daño, que van más allá de colgarse la estructura y empezar a mirar, digamos, con lente. Uno puede usar herramientas digital, inteligencia artificial, digamos, para daño. Hoy día en el diseño se está metiendo la inteligencia artificial, va para allá. Nosotros tuvimos hace muy poquitito una reunión con gente de la Universidad de Tsinghua en China, donde estos gallos ya están incorporando esa herramienta en diseño. Ya lo han probado en un montón, en miles de edificios. No estamos hablando de un par, ¿ya? Estamos hablando de miles, ¿ya? Entonces, si uno lo mira en términos bien globales, tenemos desafíos relacionados con la ingeniería como intelectual en nuestra ingeniería con la IA, tanto en peritajes como en diseño, ¿cierto? En evaluación. Eh, Está todo lo que tiene que ver con nuevos materiales. Hoy día hay desarrollo de materiales. Hoy día hemos empujado muy poquitito, digamos, el, digamos, más que el conocimiento, el uso de materiales. Estamos usando, no sé, acero soldable, acero de alta resistencia, pero hay muchos más materiales y una gama mucho más amplia. Tecnología, no sé, pues aislación, disipación, digamos, que nos podría mejorar, digamos, en algunas estructuraciones, digamos, el comportamiento. Y por lo tanto, yo creo que la gama es amplia. Ahora, si yo me centro en algo más local, digamos, estructuras de unión armada o la normativa, lo que te mencionaba, o sea, estamos probablemente a pasos tal vez mucho más chicos que otras herramientas cuando pensamos en incorporar análisis no lineales, en estudiar el comportamiento de edificios. Hay una normativa que se está empujando hoy en día en diseño basado en comportamiento, que tiene foco hoy día en estructura de hormigón armado porque es donde hemos mirado más este tipo de cosas, pero se puede extender también a otras. Y yo creo que ahí probablemente estamos a pasos bastante más cercanos, digamos, en el desarrollo. La comunidad de ingeniería yo creo que se ha renovado harto. O sea, yo creo que ya tenemos harto ingeniero joven, digamos, entusiasta, que pueden empujar también este tipo de cuestiones. Las reuniones, por ejemplo, la 430. Escucha, yo creo que ya debo ser de los viejitos de ese grupo. ¿Ya? O sea, eso quiere decir que ya hay una buena renovación. ¿Ya? Así que creo que tenemos hartas cosas por hacer. O sea, todavía nuestra norma sigue siendo prescriptiva, a menos que nos metamos en estas normas de diseño basado en desempeño. Pero también hay una gama amplia de líneas a las que podemos empujar. Y ya nuevos materiales, incluso, digamos, no sé, por hormigones impresos, ¿no? O sea, hoy día son cuestiones que se están investigando, se están empujando, pero no tenemos estructuras construidas nuestras, digamos, habilitadas, digamos, con ese tipo de, de camino. Se ha empujado más la prefabricación por sobre, digamos, no sé, por brazo robótico, digamos, con el boncito que se va apilando, ¿no? Entonces yo creo que los ingenieros actuales se van a encontrar con hartas sorpresas en el futuro. Sí, ahí
ahí hay un punto que hace referencia a Alejandro Espinosa. Dice que, pero hemos tenido eventos no sísmicos que han botado estructuras, como la chimenea de Potrerillo u otro evento. Y ahí se me conecta con la siguiente pregunta, que es, ¿qué pasa con esta infraestructura crítica? Que sufre deterioro en el tiempo, que sufre corrosión, que cambian las cargas, cambia su uso. Uno mira hacia afuera, porque en el mundo industrial es algo bastante común. Y uno cuando mira ciudades afuera, en el extranjero, uno ve que también es bastante común la reconversión de los edificios, es decir, reconvertir un edificio de oficina en departamento, otro departamento en oficina, eh, y es una industria no menor, es decir, no solo calculan edificios nuevos, sino que también comienzan a reconvertir edificios, y hay harto colega que la otra vez me junté con el Jorge que trabaja aquí en Londres, ahí me decía, su pega principalmente es reconvertir edificios. Entonces cambian las cargas, cambia la naturaleza, y ahí viene todo cómo se evalúa y cómo se conecta con esta infraestructura. Nos preocupa más infraestructura crítica, pero va todo mezclado ese mundo que estamos viendo que cada vez está agarra más fuerza. Sí, pues, o sea, si tú miráis, de nuevo, si yo miro estructuras del Hormigón Armado, los primeros edificios son de los años 30, o sea, esos edificios están cumpliendo sus 100 años. La gran mayoría tiene menos de 50 años. Y uno cuando habla de vida útil en el Hormigón Armado, uno tiene números así como en la cabeza, ¿no? 50 años. Si nos vamos a infraestructura minera, digamos, dependiendo de la mina en la que uno esté trabajando o mirando, hay alguna que es nueva, tiene estructura de menos de 20 años y uno podrá decir, bueno, probablemente está en muy buenas condiciones, pero tenemos un montón de condiciones medioambientales, ataques químicos y otras cosas que hacen que las cosas se pongan viejitas harto más rápido, digamos. Pero sí, Escondida acaba pero de celebrar tenemos, 35 años. sí, pues, y Escondida tenemos celebró otras, 35 años recién. y Y tenemos parece que fue otras ayer. que tienen sobre 70 años. Entonces, la gama es amplia y efectivamente, digamos, uno tiene que pensar en reforzar, por un lado, cuando está pensando en estructuras, digamos, que tienen alguna vida útil adicional y uno quiere mejorar las cosas, monitorear la estructura. Hoy día probablemente es algo vital, digamos, para poder entender si está sufriendo daño en el tiempo o no. Las condiciones, por ejemplo, en minería, tú lo conocís de cerca, no son las mismas condiciones urbanas, donde el terreno se mueve porque el rajo puede que esté cerca, las fundaciones se te pueden asentar, cosa que uno no ve, digamos, en un edificio habitacional, por mil razones, ataques químicos, erosión, y mil otras razones. Entonces, eh, tener presente las posibilidades de monitorear, de estudiar la estructura, de entender cómo se van comportando en el tiempo y día es vital, sobre todo si le queremos dar vida útil de varios años más. Ciudad de México El, es un caso atípico, o sea, Ciudad de México, los edificios se te están asentando, digamos, parecido a lo que pasa en algunas cosas en minería, y ellos tienen todo su desarrollo metodológico, digamos, desde el punto de vista de la geotecnia y cómo se las arreglan, digamos. Y uno puede ver, o sea, esta cuestión, hay edificios que están asentados 20 centímetros. sí, pues las Y el veredas, las escalón, tú veredas vas se escuchan subiendo al el tiro. edificio y te sacan un peldaño del edificio, porque ya te comiste el peldaño, los 20 centímetros del peldaño y tú saltas el siguiente de una. El, Oye, pero ahí en esa misma línea, como dicen, yo nunca en minería he visto un pedestal reventado, o sea, nunca se ha visto. Sí, como pan de cada día. Sí, El, claro. en esa misma línea aquí, el Felipe indica, dice que le comentaba, a él le habían hecho el comentario que le está costando incorporar talento joven en el área estructural ahí en la universidad, que están migrando hacia otras áreas que están como más de moda, que son más glamorosas en este minuto, no sé, relacionadas con computación, IA, eléctrica, instrumentación. Entonces ahí sí nos podéis contar un poco cómo está yendo la temperatura de la atracción del talento joven en la universidad. Oye, ese síntoma es internacional. Yo lo he visto acá, digamos, efectivamente uno ve que ciencias de la computación ha ido aumentando los últimos, no sé, probablemente 5 años, ¿cierto? En desmedro de otras ingenierías, digamos. Y uno ve, digamos, probablemente una baja, digamos, en ingeniería civil en general.
Ahora, yo estuve en una conferencia hace 2 años atrás en Italia y el director del departamento de la Universidad de Turín, él dijo, yo tengo plata para que la gente se venga a hacer doctorado acá. Así que si ustedes los que están aquí dentro de este seminario les interesa, vénganse para acá porque no estoy consiguiendo alumnos para que hagan el doctorado en ingeniería civil. Y él contaba su historia personal. Mi hijo no quiso seguir estructuras porque le entusiasmaba más ciencia de la computación, por todo lo que tiene que ver con IA y ese tipo de cuestiones. Uno lo ve afuera, uno lo ve en Chile. Ahora, y creo que se está revirtiendo un poquitito eso. Mostraban estadísticas en la área de Silicon Valley, los sueldos que eran estratosféricos hace muy poquitito tiempo atrás, ya están empezando a devolverse, digamos. No sé si hay saturación, no tengo idea cuál será la razón, pero yo lo veo desde el punto de vista, digamos, de las universidades y se están incorporando este tipo de herramientas en el diseño. O sea, yo tuve alumnos que han trabajado en proyectos de IA, en estructuración, se han entusiasmado por esa línea. Los alumnos toman esos ramos. De hecho, no voy a contar muchos detalles aquí, pero estamos en unas conversas con el Departamento de Ingeniería Civil para fortalecer algunas áreas, digamos, con estos temas, digamos, de IA. Acá mismo, digamos, yo dentro de mi grupo, digamos, he contratado ingenieros jóvenes, varios de esos han sido alumnos míos, para desarrollar herramientas de IA para nuestra operación interna. O sea, hoy día nosotros estamos incorporando ese tipo de cosas y lo estoy desarrollando con ingenieros civiles estructurales, no con gente de la computación, porque conocen las necesidades más de cerca y las herramientas hoy día, digamos, están más cerca de ser aprendidas. O sea, hoy día tenemos implementado temas de granulometría, con el uso de IA, estamos desarrollando herramientas relacionadas con inspección para detección de daño, fisuración, corrosión y ese tipo de cuestiones. Entonces yo creo que uno puede entusiasmar a los ingenieros jóvenes, digamos, a incorporarse en este tipo de cosas, no en forma artificial, sino que con necesidades reales de la industria. ¿Cómo es esa relación de la academia con la industria? Porque yo lo que siento es que las preguntas las coloca la industria. La industria tiene Sí, los problemas y la absolutamente. academia tiene las respuestas. Entonces, ¿cómo se hace esa simbiosis así que de conectar al que necesita ayuda con el que le puede brindar esa ayuda? Muchas veces la industria viene a tocar la puerta a las universidades, sea nosotros, sea un departamento, sea otra institución, con necesidades, por ejemplo, como esa. Hoy día hay un chico que está desarrollando una herramienta de IA para poder hacer detección de estas canaletas que sufren un montón de erosión, digamos, cuando pasa material por ahí. Y el uso de IA hoy día te permite, digamos, hacer detección temprana sin tener que tú mirar el video y tener un experto mirando minutos u horas de video, sino que sea una herramienta que va detectando el daño. Entonces, ese tipo de cuestiones hoy día se pueden empezar a desarrollar y uno puede empujar en esa línea. De nuevo, no digo que la ingeniería en computación o ciencia de la computación sea mala. eh, Ahí sí pero, que te van pero a pegar. es bueno tener estructurales o gente afín que mire esos problemas con conocimiento de estas herramientas. ¿Sí? Sí, Entonces, hoy día tenemos, con el apoyo del especialista. sí, hoy día tenemos ingenieros saliendo de ingeniería civil con ese tipo de conocimiento y la idea es que los puedan, eh, no solamente, no solo que sea un curso que tomaron y que sea algo entretenido, sino que sea una herramienta que hoy día la pueden utilizar en la industria. Como digo, yo he contratado ya un par de chicos que nos están apoyando en esa dirección. Oye, ahí con ese punto ahí, el Felipe se menciona un punto bien especial desde Canadá. Dice que es muy difícil incorporarse a áreas estructurales extranjeros sin tener que pasar por un proceso de validación profesional intenso. Bueno, nosotros en el país hacemos lo mismo. Llega alguien extranjero, tiene que hacer unos cursos de Sí, nivelación. eh, es lógico que, no sé, pues, si vaya a trabajar en Canadá, tenéis que saber más de nieve que lo que enseñamos en Chile. Pues no, si no es como que no es nuestro foco. O si viene alguien desde afuera, lo mínimo que nos aseguramos es que sepa de terremoto. ¿Hay algún tipo de proceso pensado a futuro como universidad de facilitar la exportación de talento experto a través de convenios con otros países, como para poder facilitar ese tipo de cosas? ¿No he escuchado cosas que se trabajen en esa línea?
Oye, a ver, no sé si hay algún plan especial, digamos, ¿ya? En general, si estamos hablando de gente que viene de fuera de Chile para trabajar en Chile, tiene que tener estas convalidaciones y ese tipo de cosas. Eh, a diferencia, por ejemplo, como Estados Unidos. Estados Unidos, si yo quiero trabajar como ingeniero, tengo que hacer, o como médico, tengo que hacer la carrera de nuevo, digamos, partir de cero. Y lo que hace, no sé, pues un magíster, un doctorado es validarme para yo tener, digamos, la posibilidad de firmar planes y cosas por el estilo. En Chile hoy día hay planes o sea, existe una metodología para convalidar a la gente que estudió afuera, pero no sé si hay programas especiales, digamos, que van más allá de lo que habitualmente se hace hoy día, digamos. Sí, porque la idea era explorar si es que hay posibilidades de exportación de talentos, porque si comenzamos a llegar a un nivel de talento crítico en el país, a nivel de desarrollo sísmico, el paso siguiente Ah, es no, tú comenzar decís de acá para allá. de acá para allá, pues, comenzar a exportar Ah, talento. es todo país a país. Hay países que son mucho más restrictivos y tienen sus políticas, digamos, súper claras y son poco flexibles, digamos, a ese tipo de incorporaciones. Un ejemplo de ello es Estados Unidos. O sea, si tú no te validas con el posgrado, tenés que partir desde cero. Claro, entonces el camino en Pero ese hay caso es otros el lados posgrado. que tienen mayor flexibilidad. No Entonces, sé, como país, no sé si estamos llegando a acuerdos internacionales en esa línea, ahí lo desconozco un poco, digamos. porque suena como el paso lógico. Si ya tenía una masa crítica en el país y estás comenzando a desarrollar conocimiento propio, bueno, el paso siguiente es hacer exportación no tradicional, Sí, porque exportar talento. sí, los vamos a empezar a vender para afuera, digamos. Suena como el paso natural. Claro. O Oye, sea, yo conozco muchos que se han ido afuera, entre ellos, bueno, está el Felipe ahí, y muchos más, y muchos se quedan afuera. Pero una sí, exportación, digamos, acotada, porque hicieron parte de los estudios afuera, digamos. claro, pues son esfuerzos individuales, pues Exacto, no esfuerzos coordinados a nivel de país, exacto. de exportar, de no solo exportar mineral, sino que también comenzar a exportar Sí. servicios y Yo capacidad sé que hay profesional. algunos países que tienen acuerdos bilaterales con Chile en términos de estudio y cosas por el estilo, pero no sé exactamente cuáles son. Pero de que los hay, digamos. Oye, se nos pasó volando la hora. Toda la razón. Así que, bueno, con respecto una última pregunta acá, antes de ya comenzar a cerrar, ¿qué le aconsejaría a un ingeniero joven, a ese ingeniero que tiene 24 años, 25 años, que tiene todas las ganas de salir a aportar al mundo profesional? eh, ¿Qué consejo le daría? ¿O qué consejo le daría a ese Leo Mazzone de los años 90, o cuando estaba partiendo? eh, de cómo orientar su carrera, porque uno cuando salís con las ganas nomás, pues, A salís eso, con las pues yo te puras iba a ganas. decir que se cuide más las rodillas jugando a la pelota, pero bueno, ese era otro. No, ese es otro tipo de consejo. No, a la altura de la vida ya duele las rodillas. No, Dios mío. Eh, Mira, yo creo que estamos en un minuto. Si yo pienso lo que yo veía hace unos 30 años atrás. eh, Una de mis ideas de volver a Chile era, tenía relación directa, digamos, con poder aportar en las cosas que yo aprendí y las que he ido aprendiendo en el tiempo, que están muy relacionadas con ensayo, modelación y todas esas cosas. Pero uno no veía, digamos, un cambio tal vez tan radical hace unos 30 años atrás. Hoy día yo creo que con todas las herramientas que hay disponibles, IA, materiales, cosas por el estilo, probablemente tienen que escarbar mucho más en esas líneas, digamos, si es que quieren desarrollar su ingeniería en los siguientes 30, 40, 50 años, dependiendo cuánto quieren estar en campo laboral o hasta qué edad vamos a estar viviendo, porque probablemente en 30 años más va a ser otra historia. Eh, que tienen mucha más información a la vista que la que probablemente tuvimos nosotros en esa época, y son cosas que son incipientes. Probablemente le pasó lo mismo con la gente que vio los computadores o la ingeniería civil a través de modelos, cuando tuvieron que estudiar tal vez los años 70 o los años 80, cuando los computadores recién estaban llegando.
¿Ya? Hoy día herramientas tipo IA, nuevos materiales, materiales que se reconstruyen o se reparan solo, digamos, son cuestiones que se están empezando a usar hoy día, digamos, y probablemente a nosotros nos tocó un gap entre medio que tal vez no era una cosa que tal vez no se veía tan actualizado o tan moderno. Hoy día yo creo que las perspectivas que hay para los ingenieros nuevos son distintas, así que aprendan cómo funcionan estas cuestiones, entiéndanlo, porque son lo que les va a tocar en los próximos años. Como les dije, hemos desarrollado trabajos donde uno puede utilizar IA para hacer una estructuración de un edificio, y eso es lo que se va a empezar a empujar, digamos, en investigación en el futuro y lo que se va a empezar a usar en la ingeniería probablemente en los próximos años. Sí, en ese sentido, ahí nosotros ahí en PHC Ingeniería decimos que estamos enfocados en la gestión de activos estructurales, ¿eh? Y decimos que el diseño es solo el primer paso. El primer paso de la estructura es cuando se diseña. De ahí para adelante viene acompañamiento a través de toda su vida operacional, modificaciones constantes y no sabemos qué herramientas o qué materiales o qué máquinas van a haber en 20 años más. Sí. Lo único O que sea, hoy tenemos día que... si hablamos de estructura, por ejemplo, infraestructura existente y uno piensa en instrumentaciones, lo primero que se le viene a la cabeza, oye, si tengo una estructura y quiero ver cómo se está comportando, yo voy al instrumento. Pero hoy día tenemos muchas más herramientas. O sea, todo lo que tiene que ver con imágenes, vuelos de dron y cosas por el estilo para poder hacer levantamiento de estructura y de las condiciones en las que está actuales, es para donde va la ingeniería, digamos. ¿No? Entonces, el tener conocimiento de herramientas tecnológicas es lo que les va a dar el plus al ingeniero del futuro. Sí, todo indica que el futuro es una mezcla entre diseño, datos y operación. Que como que para allá iría el futuro. Oye, ya vamos a cerrar, se nos pasó la hora, como digo, volando. La conversa estuvo súper grata. Hoy conversamos sobre cómo ha evolucionado el diseño estructural, qué hemos aprendido del comportamiento real de las estructuras y los desafíos que vienen para la ingeniería los próximos años. Leo, muchísimas gracias por la conversación y por compartir tu experiencia con todos nosotros. Te dejo unos segundos para unas palabras finales. Oye, muchas gracias, Felipe, por la invitación. Espero que haya sido entretenido para los que estaban escuchando. Yo al menos lo pasé bien, no me puedo quejar. Así que eso, si tiene usted alguna pregunta, después me va a mandar un correíto, y podemos tener otras conversas también. Si hay algunas consultas ahí que quedaron abiertas, como uso de materiales nuevos, placas metálicas como muros de corte, pero quedaron ahí en el chat, no las alcanzamos a integrar todas en la conversación. Agradecer a todos los que nos acompañaron. Muchas gracias por estar en Pulso Ingeniero. Y si quieren dejar algún comentario o saludo, este es el momento, lo seguimos leyendo en el chat. El chat queda abierto, queda disponible, así que agradecemos su participación, difusión y nos vemos el próximo mes. Pues los invito a seguir conectados, a compartir el contenido. Se sube en un par de semanas más en YouTube, ahí queda disponible y a seguir impulsando una mejor ingeniería. Así que eso. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Chao, Gracias, chao, que estén Leo. muy bien. Nos vemos. Adiós. Chao, chao.